hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Pedro y algunos de los 12 hombres que acompañaban a Jesús en sus viajes también presenciaron varias resurrecciones. Incluso escucharon al resucitado Jesús hablar a orillas del mar de Galilea. El relato de Juan 21:12 a 14 nos informa. Jesús les dijo: «Vengan, desayúnense». Ninguno de los discípulos tuvo el ánimo de inquirir de él: «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó y tomó el pan y se lo dio, y asimismo el pescado. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber sido levantado de entre los muertos. En consecuencia, Pedro pudo escribir lo que se registra en 1 de Pedro 1:3 con total convicción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque, según su gran misericordia, nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pablo expresó su esperanza segura con las siguientes palabras recogidas en Hechos 24:14 y 15. «Creo todas las cosas expuestas en la ley y escritas en los profetas. Y tengo esperanza en cuanto a Dios, esperanza que estos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección así de justos como de injustos». Así pues, millones de personas pueden tener la firme esperanza de volver a ver con vida a sus seres amados en la tierra, pero en circunstancias muy diferentes. ¿Qué circunstancias serán esas? En la última sección del folleto, titulada «Una esperanza segura para los muertos», se tratará más a fondo la esperanza que da la Biblia para los seres queridos que hemos perdido. Pero primero respondamos a las preguntas que usted posiblemente tenga si está afligido por la muerte de un ser querido. ¿Es normal sentir tanto dolor? ¿Cómo puedo sobrellevarlo? ¿Cómo pueden ayudarme los demás? ¿Qué puedo hacer para ayudar a los que están desolados? Y sobre todo, ¿qué esperanza segura para los muertos contiene la Biblia? ¿Volveré a ver alguna vez a mis seres queridos? Y si así es, ¿dónde? ¿Es normal sentirse así? Un hombre que estaba de duelo escribió: Como me crié en Inglaterra, me enseñaron a no exteriorizar mis sentimientos. Aún me parece oír a mi padre, un exmilitar, diciéndome con los dientes apretados: «No llores», cuando algo me producía dolor. No recuerdo si alguna vez mi madre nos besó o abrazó a mis 3 hermanos y a mí. Cuando tenía 56 años, vi morir a mi padre. Aunque sentí una pena inmensa, al principio fui incapaz de llorar. Hay culturas en las que los individuos expresan sus sentimientos abiertamente. Los demás saben si se sienten contentos o tristes. Pero en otras partes del mundo, especialmente en el norte de Europa y en Gran Bretaña, se ha educado a la gente, sobre todo a los hombres, para que oculten sus sentimientos, para que repriman sus emociones y no se inmuten ante nada. No obstante, ¿tiene algo de malo expresar el dolor cuando se sufre la pérdida de un ser querido? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Personajes bíblicos que lloraron. La Biblia fue escrita por hebreos del Mediterráneo oriental, quienes eran un pueblo expresivo. En sus páginas se encuentran muchos casos de personas que manifestaron públicamente su aflicción. El rey David, por ejemplo, quedó desolado cuando su hijo Amnón fue asesinado, y 2 de Samuel 13:36 dice que lloró con un llanto sumamente grande. Lloró incluso la muerte de su traicionero hijo Absalón, que había intentado usurpar el trono. El relato bíblico en 2 de Samuel 18:33 nos indica: entonces el rey David se perturbó y subió a la cámara del techo sobre el paso de entrada, y se puso a llorar. Y esto decía al andar: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Oh, que yo pudiera haber muerto yo mismo en lugar de ti,
Absalón: hijo mío, hijo mío. David manifestó su dolor como cualquier otro padre. ¿Cuántas veces han deseado los padres haber muerto ellos en lugar de sus hijos? Parece tan anormal que un hijo fallezca antes que sus padres. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro? Al acercarse a su tumba, lloró. María Magdalena también lloró cuando se aproximaba al sepulcro de Jesús. Es cierto que el cristiano que entiende la esperanza bíblica de la resurrección no llora inconsolablemente, como lo hacen algunos que no poseen un fundamento bíblico claro para sus creencias con respecto a la condición de los muertos. Pero, como todo ser humano con sentimientos normales, el verdadero cristiano, pese a tener la esperanza de la resurrección, llora la pérdida de cualquier persona querida. ¿Llorar o no llorar? ¿Cómo reacciona la gente hoy en día? ¿Le cuesta o le da vergüenza a usted exteriorizar sus sentimientos? ¿Qué recomiendan los especialistas? En muchas ocasiones sus opiniones modernas son un mero reflejo de la sabiduría antigua inspirada de la Biblia. Dicen que debemos expresar el dolor en vez de reprimirlo. Esto nos recuerda a hombres fieles de la antigüedad como Job, David y Jeremías, cuyas expresiones de dolor aparecen en la Biblia. Ellos no reprimieron sus sentimientos. Por consiguiente, no es sensato aislarse de los demás. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el duelo se expresa de diferentes formas según la cultura y las creencias religiosas predominantes. La nota al pie de la página dice: por ejemplo, una creencia tradicional de los Yoruba, pueblo nigeriano, es la reencarnación del alma. Por lo tanto, cuando una mujer pierde a un hijo, siente un gran dolor, pero no por mucho tiempo, pues como dice un refrán yoruba, es el agua lo que se ha derramado, pero el calabacino no está roto. Según los yoruba, esto significa que la madre, el calabacino que contiene el agua, puede tener otro hijo, que pudiera ser una reencarnación del fallecido. Los testigos de Jehová no siguen las tradiciones basadas en supersticiones provenientes de conceptos erróneos, como el de la inmortalidad del alma y la reencarnación, ambos carentes de apoyo bíblico. Fin de la nota. La siguiente es información suplementaria. El proceso de la aflicción. La palabra proceso no implica que la aflicción siga un patrón o programa fijo. Sus reacciones pueden traslaparse y variar en duración dependiendo del individuo. Esta lista no está completa, pues pueden aparecer otras reacciones. A continuación se presentan algunos de los síntomas de aflicción que se pueden experimentar. Primeras reacciones: conmoción inicial, incredulidad, negación, aturdimiento, sentimientos de culpa, ira. Fase de aflicción aguda: pérdida de memoria e insomnio, cansancio extremo, cambios repentinos del estado de ánimo, dificultades para juzgar y pensar, ataques de llanto, trastornos del apetito con la consiguiente pérdida o aumento de peso, diversos síntomas de alteraciones de la salud, letargo, disminución de la capacidad laboral,